Muchas gracias por su asistencia. Sean todos bienvenidos a este 7º simposio Enfoque Multidisciplinario de la Diabetes, ahora en modalidad virtual. Yo estoy muy orgullosa y me siento muy dichosa de tenerlos nuevamente como cada año, a ustedes queridos participantes, queridos ponentes, y sobre todo valioso y me hacen sentir de verdad muy honrada este presidium que esta mañana nos acompaña. Quisiera comenzar por presentarles. Bienvenidos. Se encuentra con nosotros el doctor Pedro Gutiérrez Aguilar. Es el director de la Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad Veracruzana. Muy buenos días, doctor Pedro. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Buenos días. También está con nosotros nuestro muy querido doctor Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones también de nuestra Universidad Veracruzana. Muchas gracias, doctor. Hola, muy buenos días a todos. Siempre, ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Muchas gracias. Se encuentra también nosotros una invitada muy especial. Es la maestra Saraí Ramírez Colina, coordinadora de Salud Pública de SAISUB, en representación de la doctora María del Rocío Salado Pérez, coordinadora general del Sistema de Atención Integral a la Salud. Muy buenos días, maestra, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todas y todos. Muchas gracias. También está con nosotros un querido invitado también muy especial, el doctor Navarrete, Alberto Navarrete, de la Facultad de Medicina Campus Jalapa. Muchísimas gracias. Bueno, sin más preámbulo, quisiera por favor pedirle al doctor Ángel Trigos Landa si nos da por favor unas palabras de bienvenida en este evento. Muchísimas gracias, doctor. Tiene el micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. María, muy buenos días. Alvar, Pedro, Alberto, Saraí, muchas gracias. Buenos días, espero que se encuentren bien. Y yo creo que es muy interesante que no nos olvidemos de la diabetes. Sobre todo. Tú tenías una muy bonita. Doctor Pedro, ¿puede por favor apagar el micrófono? Y entonces, yo creo que es muy interesante que el Instituto de Investigaciones Biológicas se preocupe por la diabetes y que de manera constante haga este simposio anual, que en este caso se llama Enfoque Multidisciplinario de la Diabetes. Yo creo que si nosotros revisamos la gran cantidad de información que se encuentra en los periódicos y en los medios virtuales relacionados con el COVID, pues de alguna manera eclipsan este problema de salud que es la diabetes. Considero que en México no se debe de bajar la guardia en relación a la diabetes en sus diferentes manifestaciones. Creo que México tiene un serio problema de salud en el cual se debe de abordar desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la salud pública y de manera preventiva enseñar a la gente a mejorar sus hábitos alimenticios y cotidianos. No obstante, consideramos que seguramente ustedes lo discutirán el día de hoy, pues también hay problemas genéticos. Sin embargo, si nosotros bajamos la guardia ante este tipo de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, etcétera, pues cuando nos tocan eventos como el COVID, pues seguramente nos va muy mal, como lo estamos reflejando. Si nos comparamos con otros países y vemos las estadísticas relacionadas con el COVID, seguramente la diabetes tiene algo que ver con este problema tan serio que se está dando a nivel mundial. Yo no quiero quitarles mucho tiempo, creo que los expertos van a hablar, van a mencionar, no soy médico, no estoy relacionado con el campo directo de la salud y creo que el pase se le tiene que dar a la gente que sabe, a la gente que tiene ganas de discutir, de platicar y analizar, como todos los que están presentes el día de hoy. Y lo único que les tengo que decir es que les deseo mucha suerte y que estoy seguro que la doctora Sara Ladrón de Guevara y la doctora Magdalena Alarcón les hubiera gustado estar con ustedes el día de hoy y creo que deben sentirse orgullosos de la constancia que han hecho a lo largo de este tiempo y que seguramente tarde o temprano va a empezar a rendir frutos y que se van a plasmar en la sociedad mexicana y sobre todo la veracruzana, ya que la Universidad Veracruzana se encuentra plasmada en muchas ciudades o se encuentra implantada en muchas ciudades aquí del estado. Los felicito, les deseo mucha suerte y estoy seguro que van a tener mucho éxito en su simposio. Muchas gracias, doctor Trigos, muy amable. Muy amable.
Bueno, sin duda este evento no tendría lugar sin el apoyo importante, definitivamente, quien ha hecho que se logren estos 7 años consecutivos de este evento también es el maestro Álvaro González Cristen, director del Instituto de Investigaciones Biológicas. Maestro Álvaro, muchísimas gracias, bienvenido. Lo escuchamos, Gracias. por favor. Gracias. Gracias. Hola, bienvenidos todos. Bueno, aquí estamos una vez más reunidos, ya es el 7º encuentro que hacemos, dada la importancia que tiene este síndrome de diabetes, en el cual en nuestro país se juntan factores genéticos, económicos, culturales, que hacen que tenga un fuerte impacto negativo sobre la salud de nuestra población y que nos vuelva susceptibles a otros factores de riesgo, como lo ha demostrado el efecto del SARS-CoV-19 sobre la población. Y al igual que el doctor Trigos, no me voy a extender mucho, les doy la bienvenida, les agradezco su invitación y es, bueno, para el instituto es muy importante, ha sido una preocupación atender desde nuestro campo de acción esta situación. Y agradecemos a todos los participantes que nos transmiten, nos comparten sus conocimientos para ir avanzando en el control de esta pandemia. Bienvenidos sean todos. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Álvaro, muy amable. Y bueno, doctor Pedro Gutiérrez, por favor, lo escuchamos y es tan amable darnos unas palabras y hacer la inauguración de este 7º simposio, por favor. Muy buenos días, gracias María Luisa. Saludo con mucho gusto al doctor Trigo, al doctor Álvaro, así como al doctor Navarrete y a todos los que se encuentran aquí acompañándonos, sabiendo que la diabetes es una enfermedad crónica y que realmente ya es un problema mundial y en México cada vez ha aumentado, es una de las causas de muerte y esto nos ha llevado a cabo de que hagamos mucho eventos por esta patología. Sin más que comentar, pues hoy 8 de noviembre, siendo las 10:15 horas, declaro formalmente inaugurado el 7º simposio de diabetes, deseándole los éxitos y que logren los objetivos que se han marcado. Y enhorabuena, gracias. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Bueno, pues, querido Presidium, queridos participantes, damos comienzo a esta serie de conferencias. Y bueno, por principio quisiera comentarles que el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud ha designado el año 2020 como el año de la enfermera y la matrona. En este sentido, y coincidiendo con el lema del Día Internacional de la Diabetes, de llevarse a cabo el 14 de noviembre, como cada año, cuyo objetivo es mejorar la concienciación y el conocimiento de la diabetes, así como tratar temas que tienen que ver directamente con ella. El lema de este año es: el personal de enfermería marca la diferencia. Y es justamente en ese sentido que le he pedido a nuestra primera invitada especial que inicie esta serie de conferencias. Ella es la doctora Vianey Argüelles. Perdón. Bueno, les voy perdón, la doctora Morales Ortiz es doctorada en Ciencias de Salud Colectiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Tiene una maestría en Salud Pública en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y licenciatura en Enfermería de la Facultad de Enfermería Campus Jalapa, también en esta universidad. Es colaboradora de proyecto Relación entre Obesidad, Origen Étnico y Funcionamiento Familiar de Mujeres Estudiantes Universitarias del Instituto de Salud Pública y de la Universidad del Istmo. Colabora en proyectos denominados Efecto de una intervención sobre el autoconocimiento con enfoque intercultural en los estilos de vida y la percepción del bienestar de estudiantes universitarios, y ha participado en diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como en diversas
ponencias, cursos y talleres en nuestra universidad y en otras universidades. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Doctora Abigail Morales Ortiz, si me permite voy a comenzar a compartir la pantalla para hacer paso de sus diapositivas. Muchas gracias, doctora María Luisa. Bienvenida, muchísimas gracias. Sí aparece en pantalla, ¿no? Sí, así es. Muy bien, pues el micrófono es tuyo. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, doctora María Luisa. Siempre es un placer estar contigo, compartir algunas experiencias y pues les mando un abrazo virtual a todos. Gracias por estar en este 7º simposio de enfoque multidisciplinario de la diabetes. Gracias y pues esperemos que todos estén bien, que sus familiares estén bien. Les mando un fuerte abrazo a todos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre la enseñanza-aprendizaje, ¿sí?, en personas con diabetes que es llevado a cabo por el personal de enfermería. Justo María Luisa nos contaba al inicio que este año se denominó como el año del personal de enfermería y de la partería. Esto porque el día 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud, y también junto con la Organización Mundial de la Salud, se lanzó un informe sobre la situación de la enfermería en el mundo, en este caso en el 2020, y cuyo principal objetivo es apoyar el diálogo político necesario para abogar por mayores inversiones a nivel nacional y regional de esta fuerza laboral, como así se le ha llamado enfermería, ¿sí? Asimismo, en este año se proporcionó un análisis detallado de los datos nacionales, regionales y mundiales y de las políticas y las recomendaciones con relación al fortalecimiento de la enfermería para lograr el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, junto con los objetivos de desarrollo sostenible que se presentan. Es por eso que el día de hoy yo sí quiero brindarle un fuerte aplauso, por supuesto, a la distancia, a todo el personal de enfermería que está apoyándonos en esta lucha por esta pandemia. La verdad es que un reconocimiento hacia el personal que se encuentra en el hospital. Y para mí es un honor representar, como lo dice esta parte, a una fuerza laboral, ¿no? Sin duda, enfermería tiene un papel muy importante dentro del sistema de salud, aunque no se nos ha reconocido del todo. En algunos lugares tampoco se ha reconocido como profesión, pero justo estamos en ese camino de poder abonar, de poder enseñar, de poder proporcionar cuidados que no solamente sean los mismos de siempre, sino que se nos reconozca en otros ámbitos. Entonces, yo sí reitero el reconocimiento al personal de enfermería, espero que haya muchos enfermeros aquí, y si no, pues seamos partícipes de este reconocimiento porque es una lucha inalcanzable que están realizando, ¿sí? Bueno, siguiente diapositiva, por favor, María Luisa. También, ya lo mencionaban hace rato, ¿sí? La diabetes ocupa un lugar destacado entre los desafíos epidemiológicos del siglo XXI. Esto por el aumento en la esperanza de vida de las poblaciones y por su rápida expansión, obviamente que constituye una amenaza, por mencionarlo así, para los sistemas de salud, por el crecimiento de discapacidades a causa de eventos cardiovasculares y, por supuesto, por los altos costos sociosanitarios que se ven reflejados con el diagnóstico, con el tratamiento y con las innovaciones terapéuticas, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, podemos decirles que existe evidencia de que las condiciones adversas de vida y de trabajo, ¿sí?, aceleran la aparición de enfermedades crónico-degenerativas. En este caso, como estamos hablando prioritariamente de la diabetes, donde se presenta mayor morbilidad y mortalidad en poblaciones socioeconómicamente vulnerables o en situación de pobreza, ¿sí? Entonces, ya lo mencionaban también hace rato, la diabetes se caracteriza por la imposibilidad del procesamiento adecuado de la glucemia a causa de la deficiente producción de insulina en el páncreas, generando lo que se conoce como glucemia en la sangre, ¿sí?
Aunque en la actualidad existen diferentes taxonomías el día de hoy y que son complejas, por supuesto, yo les voy a hablar de que se reconocen de dos tipos, en este caso la diabetes tipo 1, que es ligada a la niñez y a la adolescencia, y en algunos textos lo consideran como una enfermedad autoinmune, y por supuesto la diabetes tipo 2, propia sobre todo, aunque no exclusivamente, de adultos mayores, y cuyo incremento se ha registrado en estos últimos años en los países con mayor índice de pobreza, en los países centrales, en los grupos en los que se registra mayor desigualdad social, desigualdad cultural y, por supuesto, una desigualdad económica. La siguiente, por favor. Se ha registrado en los últimos años en los países con mayores índices de pobreza, hablando de América Central, y en los países centrales, en los grupos en los que se registra mayor desigualdad, como ya lo mencionamos anteriormente. Siguiente, por favor. Rápidamente, según informes de este año de 2020, hay 34.8, de ahí están diagnosticadas 26.9 millones de personas, y sin diagnosticar encontramos 7.3 millones de personas. Aquí quiero hacer énfasis que no se está considerando a aquellas personas que presentan una prediabetes, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, al conocer estas cifras, ¿sí?, sabemos que van a existir complicaciones, ¿sí?, que tienen que enfrentar los pacientes que tienen diabetes, ¿sí?, llámese cualquier tipo de diabetes, y estas complicaciones van de lado con la familia, ¿sí? La familia juega un papel importante en este sentido, ¿sí? ¿Por qué? Los costos sociosanitarios aumentan, ¿sí? Y todo esto se debe a las complicaciones que están asociadas con el tratamiento, ¿sí? Esto representa una carga para los servicios de salud, por mencionarlo así, ¿sí? Representa un problema para el paciente, ¿sí? Representa un problema para la familia y, por supuesto, cómo se va a desenvolver dentro de la sociedad, ¿sí? Por ello, aquí es importante la parte profesional de enfermería, ¿sí?, que a través de intervenciones educativas, intervenciones de enseñanza-aprendizaje, nos ayuden a fortalecer el autocuidado de todos los pacientes, en este caso, de pacientes que tengan enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Entonces, el papel de enfermería es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros no, como personal de enfermería, no tenemos conciencia de esta parte que necesitamos realizar, ¿sí?, se va acumulando un trabajo no válido, no fiable, ¿sí?, para todas las personas, ¿sí? Siguiente, por favor. Bien. Así. Entonces, la educación que se aplica a una enfermedad crónica como la diabetes, y estoy hablando de una educación para la salud, facilita a las personas que ya tienen esta enfermedad y a su familia el aprendizaje de habilidades, ¿sí?, y poder desarrollarlos también, pero también el aprendizaje de conocimientos que son necesarios para asumir una actitud positiva frente a la enfermedad, ¿sí? Y también nos ayuda a que estas acciones que vamos a seleccionar nos hagan responsables, ¿sí?, para formar como paciente una parte activa dentro del tratamiento. Porque aquí muchas veces se le olvida al personal de enfermería que aunque nosotros demos las recomendaciones, demos los cuidados, pero muchas veces no tomamos en cuenta qué es lo que necesita el paciente, cuál es la cultura del paciente, cuáles son las creencias del paciente, que sin duda son aspectos muy difíciles de entender, pero no quiere decir que como personal de enfermería no podamos realizar, ¿sí? Entonces, es necesario que el personal las personas que tengan una enfermedad crónico-degenerativa sean activas en su tratamiento, sean activas en todas las recomendaciones que se les da.
Esto para que se logre prevenir, ¿sí?, retrasar o disminuir la probabilidad de desarrollar alguna complicación, ¿sí?, que es lo que más genera impacto, ¿sí?, como ya lo mencioné anteriormente. Incluso el impacto se genera en el aspecto social, en el aspecto psicológico, en el aspecto económico, y que no solamente se va a ver afectado el paciente, sino también su familia y el entorno donde se desenvuelve, que es prácticamente donde el personal de enfermería tiene que hacer énfasis y cuidar esa situación. La siguiente, por favor. Ok, entonces con todo esto que les vengo platicando, se han implementado programas eficaces de promoción y prevención de la salud, pero muchos van enfocados al aspecto, nada más al aspecto médico. Y es aquí donde enfermería empieza a jugar un papel importante para promover y prevenir cuestiones de la salud, ¿sí? Aquí el personal de enfermería trata de fomentar el autocuidado, ¿sí?, la autonomía y la autorresponsabilidad de las personas que tienen una enfermedad crónica, como en este caso lo es la diabetes mellitus. Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud hacen mucho énfasis en que para mejorar la calidad de atención y de la salud de las personas con enfermedades crónicas, se requiere de una atención que sea, primero, integradora. O sea que el autocuidado, aunque es responsabilidad, yo lo llamo así, mayoritaria para el personal de enfermería, tiene que aprender, tiene que guiarse, tiene que pedir consejos de otros integrantes del equipo de salud, por supuesto. Y esta atención integradora, ¿sí?, va a promover el autocuidado en el paciente que tenga diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, ustedes han visto o conocen, por ejemplo, que dentro de las cartillas de salud, hasta lo último, si le echamos una ojeada, si vemos, hay acciones que van encaminadas para la diabetes, ¿sí? Pero no solamente basta con tener una cartilla, ¿sí? Se necesita que la persona que está en contacto con el paciente que tiene diabetes le enseñe, ¿sí? ¿Y quién es esa persona que está en contacto? Pues el personal de enfermería, tanto si se está en un centro de salud, si se está en un hospital o si se está en un tercer nivel de atención, ¿sí? Y entonces, si el personal de enfermería ayuda, si el personal de enfermería enseña, si el personal de enfermería informa, ¿sí?, entonces va a poder tener ahí una participación activa del individuo. Y es lo que buscamos, porque a veces entendemos que estamos muy ocupados, hay enfermeras que tienen miles de pacientes que atender, tienen trabajo administrativo, pero es aquí donde uno también debe de interesarse por los pacientes, no solamente obviamente los de los días de diabetes, pero estamos en esta ocasión, en esta situación. Y de esta manera, enseñarles cómo poder realizar el autocuidado. Y pues me van a decir ustedes, no, pues parece que es una receta y está bien fácil lograr el autocuidado. No, claro que no, es un proceso muy largo. Y además de este proceso es también emplear las estrategias educativas y de enseñanza correctas para el paciente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, el cuidado de enfermería para las enfermedades crónicas se enfoca en el autocuidado, ¿sí? Esto va con base en una relación terapéutica de colaboración, o sea que va a ser el autocuidado, pero nunca dejar la parte terapéutica, ¿sí? Y aquí debe de haber un compromiso mutuo, ¿sí? Tanto del equipo de salud, tanto de la familia, tanto del paciente que tiene la enfermedad, ¿sí? Para poder lograr una autonomía, ¿sí? Y una autorresponsabilidad, ¿sí? En el individuo, en la familia y la comunidad, ¿sí? En la creencia de que una persona y una familia se cuidan de sí mismas, ¿sí? Es ahí cuando vemos la posibilidad, ¿sí?, de realizar actividades que apoyen a los procesos vitales, ¿sí?, que apoyen al funcionamiento normal, ¿sí?, que apoyen a mantener un crecimiento de la persona físico, mental, social,
y también una maduración y un desarrollo, ¿sí? Esto con el objetivo de prevenir procesos que acrecenten su enfermedad y que tengan procesos de lesión o de incapacidad, que eso es lo que más nos preocupa, ¿sí? Vemos que hay muchos pacientes que por una información mal dada o porque el paciente no sabe realmente, pues llegan a procesos de lesión muy grandes, muy difíciles, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, es aquí donde vemos que a la enfermería se le ha considerado como un producto social que solamente se encuentra vinculado al arte de cuidar, pero enfermería va más allá de cuidar, ¿no? También de brindar cuidados, de brindar educación para la salud, prevención para la salud, promoción. Y ustedes lo pueden ver ahorita con la actual pandemia que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, enfermería responde a la necesidad de ayudar a las personas, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando las personas, los pacientes, los enfermos, ¿sí? No tienen esa capacidad suficiente para proporcionarse a sí mismo o a las demás personas cuidados que dependen totalmente de nosotros como personal de enfermería, que la calidad y cantidad de cuidados para mantener la vida se requieran, ¿sí? Y además que se identifiquen con los problemas de salud y las necesidades que están reales o las potenciales que se van a presentar. Obviamente, en el individuo, en la persona, en la familia y la comunidad, en los cuales son los que demandan cuidados. De esta manera se va a generar una autonomía, ¿sí? O una dependencia como consecuencia de las actividades que asuma el enfermero. Porque muchas veces cuando llega igual un paciente, ya sea a un centro de salud, con el primero que empieza a platicar antes de entrar a ver al médico es con el personal de enfermería. Y a veces es con el personal de enfermería con quien menciona más sus dolencias, sus carencias, sus sentimientos. Y ya cuando llega con el médico, por los procesos de rapidez de la consulta, pues ya no se dice todo lo que realmente siente el paciente. Y entonces aquí es cuando yo invito al personal de enfermería y les digo, oigan, tenemos una maravillosa oportunidad en nuestras manos. ¿Cuál? De darle educación, de darle enseñanza a todos los pacientes sobre el padecimiento que tengan, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, un poco retomando la idea anterior, ¿sí? La enfermería como ciencia se ocupa de ayudar a las personas a satisfacer las necesidades básicas, ¿sí? Cuando no puedan hacerlo solas, cuando están enfermas, o muy importante, por carecer de conocimiento, de habilidad o de una motivación necesaria, ¿sí? Entonces, el autocuidado es una función reguladora, ¿sí? Una función humana reguladora que cada individuo debe de aplicar, ¿sí? De forma deliberada, con el fin de mantener su vida y su estado de salud, el desarrollo y su bienestar, y por lo tanto es aquí cuando se considera un sistema de acción, ¿sí? Porque esto no va a funcionar sin que el paciente, la familia, el lugar donde se desenvuelva, tengan esta acción de poder realizar aquellas habilidades, aquellas destrezas, aquellos conocimientos que se les van a aplicar, ¿sí? Y entonces, como es una función reguladora del hombre, el autocuidado es diferente de otros tipos de regulación del funcionamiento y del desarrollo humano, ¿sí? Siguiente, por favor. En este caso, ¿sí? Cuando hablamos de todo este autocuidado, una de las cuestiones es evitar la aparición de complicaciones a corto plazo y evidentemente a largo plazo, y garantizarles que tengan un desarrollo, vuelvo a la palabra normal, en sus actividades diarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ustedes saben, bueno, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. A veces hay algunos pacientes que platicando con nosotros nos dicen, a mí se me va a quitar la diabetes. Si yo tomo alguna hierba, algún otro tratamiento, no por menospreciarlos, dicen, me voy a curar de la diabetes, ¿no?
Y entonces, como personal de enfermería, justo ahí es nuestra responsabilidad de explicarle al paciente qué es lo que pasa con esta enfermedad, ¿no? Porque si nosotros también seguimos en esa creencia, bueno, a veces el paciente, por no saber, por no querer preguntar, pues genera muchas dudas dentro de, con respecto a su enfermedad, ¿sí? Y entonces, para todo esto, en el autocuidado también nos interesa mantener las cifras normales de glucosa en la sangre, ¿sí? Obviamente mediante un tratamiento adecuado, ¿sí? Y todo esto tiene que ser en gran medida en lo que realiza la persona que tiene diabetes, ¿sí? Porque aunque nosotros podamos impartir todos los conocimientos necesarios, realmente a quien tenemos que convencer que tiene una enfermedad, que tiene que llevar a cabo un autocuidado, es al paciente, ¿sí? Primero al paciente y a su familia, porque también, ya les mencioné hace rato, que la familia juega un papel muy importante, ¿sí? Entonces, el paciente debe de tener un nivel de comprensión, ¿sí? Debe de tener un nivel de motivación, ¿sí? Porque esa es la realidad, ¿sí? Debe de tener destrezas y prácticas para afrontar las exigencias de su autocuidado, ¿sí? Y de todo lo que mencioné hace rato de su comprensión, de las habilidades y de la destreza, va a depender el éxito o el fracaso de cualquier indicación terapéutica, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces también nosotros como personal de la salud damos por obvia muchas cosas, ¿sí? ¿Cómo qué? Como que el paciente no se entiende, como que el paciente sabe qué es una insulina, como que el paciente sabe qué es medirse la glucosa, como el que el paciente sabe qué es comer sanamente, y lo damos por hecho, lo obviamos, ¿sí? Tan es así que, por ejemplo, hay pacientes que se van y, no, pues yo me llevo las indicaciones, pero no sé cómo le voy a hacer, no sé cómo le voy a hacer, a qué horas me voy a tomar la glucosa, esto se me va a quitar. Pues adelante, escuchamos, doctora, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces les platicaba un poquito, sí, que retomando donde nos quedamos, del nivel de comprensión del paciente, de la motivación y las destrezas que podamos realizar como profesionales de enfermería, va a depender el éxito o el fracaso de cualquier indicación terapéutica, ¿sí? Entonces, todo contacto, me quedaba ahí, que todo contacto que tenemos como personal de enfermería, como personal de salud, ¿sí? Con un paciente tiene entonces un objetivo de educar, ¿sí? Tiene un objetivo de enseñar y también nosotros como personal de enfermería de aprender, ¿sí? Ya que de manera explícita o de manera implícita siempre realizamos esta actividad, ¿sí? Y se asume la idea en este sentido de que no existe tratamiento eficaz de la diabetes, perdón, sin educación y sin entrenamiento con la persona que lo tiene. Esto es un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, y por eso es importante que el personal de enfermería participe. En la siguiente, por favor. Entonces, sí les hablaba un poco también de esto, que el autocuidado es uno de los principales componentes del complejo del tratamiento, porque las personas deben de asumir con el debido conocimiento y la habilidad para desarrollar estos comportamientos de autocuidado, porque en este sentido, como les decía anteriormente, debe haber una concientización hacia el paciente de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo y de la enfermedad que tiene o el padecimiento que tiene. Y en este caso preocupa mucho, por ejemplo, que hay pacientes que piensan que una vez si se encuentran dentro del hospital, si estuvieron internados, que una vez ya dándolos de alta, pues ya están, como ellos dicen, curados de diabetes, ¿no? Siguiente, por favor. Sí. Entonces, en la enseñanza a pacientes con enfermedades crónicas, en este caso de diabetes, se requiere la participación de todos los integrantes del personal de salud, ¿sí? Por supuesto, destaca la participación del personal de enfermería, pero también pues, se encuentran los nutriólogos, se encuentran los médicos, se encuentran los psicólogos, los fisioterapeutas, los químicos, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Nos ayudan, ¿sí?
todos ellos también nos ayudan a involucrar a la familia, ¿sí? Con el fin de ayudar a fomentar la participación y para tomar decisiones que sean informadas para el tratamiento del paciente, ¿sí? Y también incluye el conocimiento sobre el proceso de atención una vez que haya terminado, si en este caso el paciente estuvo en un hospital, o si va a un centro de salud, lo mismo, cuando se le da la consulta, es decirle a la familia que no todo termina ahí, todavía sigue un proceso muy largo en el cual la familia cada vez se debe involucrar más, ¿sí? Por eso es importante advertir o ayudar o darle importancia a la implementación de este autocuidado, ¿sí? Y en este sentido, tenemos que reconocer que lo que está viviendo, por ejemplo, mi papá, mi mamá con diabetes, pues es algo que ustedes saben que a la larga me puede afectar a mí, porque es un padecimiento hereditario en algunos casos. Y si yo no tomo parte activa de este proceso de autocuidado como hija, pues seguramente después va a haber más complicaciones y el proceso se va a complicar aún más. ¿Por qué? Porque a lo mejor en 5 años, en 10, no va a ser solamente mi mamá la persona que tenga diabetes, a lo mejor yo como hija, mi hermano, mi papá, etcétera, pueden tener esta enfermedad, ¿no? Y nosotros sabemos que todo esto también va de la mano, ¿sí? Porque lo que a nosotros nos interesa también es que no se presenten las secuelas o las aplicaciones a largo plazo, ¿no? Cuando hablamos de retinopatías, de nefropatías, de neuropatías, de vasculopatías, entonces es hasta ese momento cuando realmente algunos pacientes empiezan a hacer un autocuidado, pero en algunas ocasiones ya es un autocuidado pues tardío, por mencionarlo así, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la relación que tenga la familia, con los estilos de vida, la ocupación, la dinámica sociofamiliar, entre otras. Y entonces nosotros vemos que para desarrollar precisamente este proceso de enseñanza y aprendizaje se requieren tomar en cuenta aspectos muy importantes, aspectos trascendentales de la persona que tiene diabetes, como en este caso, quién va a cuidar a la persona que tiene diabetes, cómo es la comunicación que tiene con la persona que lo va a cuidar, cómo es la comunicación que tiene con la familia, ¿sí? Y también qué dinámica o qué lugar ocupa la persona que tiene diabetes dentro de la familia, ¿sí? También, por supuesto, y como ya les mencionaba, dentro de este trabajo multidisciplinario, es importante conocer los aspectos psicológicos que pueden influir en la motivación y en la predisposición de la persona para hacer los cambios en el día a día a fin de convivir con su diabetes, porque eso es lo que va a realizar día a día, una convivencia, ¿no? Pero si tenemos una persona que no puede entender, que no se le ha explicado, que no se le ha enseñado, ¿qué es lo que debe hacer con su enfermedad? Pues el momento que nos mencionan, está enfermo, pues ya el paciente en algunas ocasiones siente que no sirve para nada, que no puede llevar a cabo sus actividades diarias. Y también recordemos de los cambios de humor que existen en los pacientes que tienen este padecimiento. Y entonces aquí es muy importante englobar todos los aspectos que hay, todos los aspectos que hay intersubjetivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender las vivencias de los pacientes, ¿sí? Entonces, muchas veces la información que se genera sobre esta enfermedad es de forma vertical, ¿sí? Sin considerar lo que sabe la persona que tiene diabetes, las dudas que tiene la persona, ¿sí? O lo que les gustaría saber, ¿sí? Entonces, como personal de enfermería, un objetivo del autocuidado es que el sujeto asuma una posición activa, ¿sí? Durante su tratamiento y que haga un individuo más participativo. Que no porque sus dudas sean pequeñas, grandes, no hagamos de menos al paciente, ¿sí? Entonces, el tratamiento de enfermería, el autocuidado de enfermería en pacientes con diabetes debe de ser continuo,
¿sí? Y no debe de ser esporádico, ¿sí? Nosotros como personal de enfermería tenemos que estar insistiendo. Ahorita les voy a mencionar algunas situaciones en las que debemos de insistir, ¿sí? Para que esta interacción de enfermera y paciente, ¿sí? Y a la par con el diálogo y con la enseñanza de nosotros como profesionales de enfermería, nos lleve a un compromiso y a proporcionar los significados que el paciente tenga sobre la diabetes y obviamente a través de un lenguaje, ¿sí? Se va a identificar qué es lo que nos quiere decir el paciente, en qué aspecto realmente necesita ayuda. Y entonces, esta información educativa, estas estrategias de enseñanza-aprendizaje van enfocadas hacia el paciente en primera instancia, ¿sí? Y siguiente, por favor. Entonces, ¿qué significa con esto? Va a haber, de este autocuidado, se van a desprender 3 acciones muy importantes, las cuales son el cuidar de uno mismo, obviamente también hay limitaciones del cuidado y también hay un aprendizaje del autocuidado, ¿sí? El cuidar de uno mismo, sí, entonces es tener conciencia del propio estado de salud. Muchos deben de decir, no, pues esto no es fácil. Efectivamente no es fácil y tenemos que trabajar. ¿Cómo se trabaja en esto? Como yo, personal de enfermería, tengo que tener claro y saber todo el proceso, por mencionarlo así, de la diabetes, ¿sí? Tanto de diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, ¿sí? Esta toma de conciencia, por supuesto, va a requerir el pensamiento que sea, pues, racional y aprovechar también la experiencia personal, porque muchas veces aquí el paciente se empieza a comparar con que es que mi comadre tiene diabetes, es que mi primo tiene diabetes, es que mi otra comadre también tiene diabetes, y ella hizo este tratamiento, a ella le dieron esto y a mí, ¿por qué no? ¿No? Entonces, es la parte donde debemos de aprovechar, ¿sí? Donde debemos tomar una decisión sobre nuestro propio estado de salud y aquí retomar el compromiso de continuar con un plan, ¿sí? Luego, en las limitaciones del cuidado, obviamente, no todo es como plano, ¿sí? Sino que hay barreras o limitaciones para el autocuidado, ¿sí? Que son posibles cuando la persona principalmente carece de conocimiento suficiente sobre sí misma y quizás también no quiera adquirirlo, simplemente diga, ya estoy enfermo, voy a seguir con lo que me den, hasta donde llego. Hay muchas personas que cuando les dicen, tienes diabetes mellitus, me voy a morir, ¿ya para qué hago? O hay otros que al contrario se motivan, ¿no? Están esas dos vertientes. Por eso puede haber estas limitantes, ¿sí? Y también la persona que tenga esta enfermedad va a tener dificultades para poder emitir juicios, ¿no? Muchas veces algunos pacientes no saben decidir sobre las acciones, ahora sí sobre su persona, y es ahí donde también complica el trabajo. Y el aprendizaje del autocuidado, que en este caso son las secuencias y las acciones que el personal de enfermería va a realizar día a día y que no se nos olvide que nosotros somos los principales cambios, de los principales motivadores en este cambio, ¿sí? Entonces, la información aquí es donde yo invito a todo el personal de enfermería, a todo el personal de salud, a que la información que nosotros demos tenga una comunicación hacia el paciente y con el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en caso, si nosotros tomamos a la ligera esta parte, el paciente se va a desmotivar. Nosotros también a veces no tenemos el conocimiento necesario y es aquí donde yo les comento y les invito a todo el personal a que investiguemos, a que veamos cuáles son las posibles secuelas, a ver cuáles son las complicaciones, en qué podemos ayudar, ¿sí? Y también, por supuesto, la información o los conocimientos que van a realizar ya cuando el paciente vaya a su hogar, a su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces le decimos al paciente, oye, te vas, así en palabras coloquiales, te vas a tomar la glucosa. Y el paciente de pronto se queda, ¿cómo me la voy a tomar? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Aunque para nosotros parece algo obvio, para ellos es necesario, o para todos los pacientes es necesario que entendamos esa parte y que la podamos expresar y enseñar, ¿sí?
Nosotros como personal de enfermería debemos de considerar la calidad de la información, ¿sí? La pertinencia con la que vamos a expresar, ¿sí? Y la cantidad, porque también muchas veces ocurre esto de ten un tríptico, ten otro tríptico y ten esta información, léanla a tu casa y bueno, ahí nos vemos hasta que regreses, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a que cuando se dé una buena información, pues haya una autonomía, ¿sí? Y también hacer como enfermero cuidado o hacer referencia a los cuidados de costumbre y a los habituales y a los que se centran en la enfermedad, ¿sí? Es decir, todo lo que exige llevar un tratamiento terapéutico adecuado de la enfermedad, ¿sí? Dentro del equipo de salud también es muy importante que nosotros como equipo, como parte multidisciplinaria, se busque la preservación de la salud y la prevención de las complicaciones. Con esto, quiero decirles que la información que proporciona la enfermera, ¿sí? La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver que hay dentro de la información que proporciona la enfermera, hay 3 aspectos muy importantes. Hacia el paciente, ¿sí? La información hacia la familia y los momentos que hay que enseñar, ¿sí? En este caso, la información que dé la enfermera hacia el paciente debe ser una información planificada, ¿sí? Debe ser una información en donde el paciente quiere informarse, ¿sí? Y en este caso es lo que hacemos generalmente todo el personal de enfermería. ¿Cómo es esto? Bueno, de la experiencia con pacientes con diabetes, se debe realizar educación y promoción para la salud a través de pláticas, de orientaciones, de recomendaciones y sobre todo con la información que le va a servir a toda la familia. Voy a poner un ejemplo, ¿no? El paciente con un pie que llega con una complicación de pie diabético o una lesión, generalmente piensa que ya no hay solución para esta complicación y que en automático le van a apuntar su miembro, que le van a apuntar su miembro inferior, ¿sí? Entonces, justo aquí es necesario que cuando el paciente salga del hospital o sea un paciente ambulatorio, ¿sí? Se platique, se le debe educar y enseñar al paciente los cuidados que tienen que realizar, como cuáles, cómo se deben de cortar las uñas. Y entonces muchos van a decir, pues todos sabemos cómo debemos cortarnos las uñas. Efectivamente, pero en un paciente que tiene diabetes, debemos de enseñarle esta acción de una manera correcta. ¿Por qué? Porque todos sabemos que esta es parte fundamental para que posteriormente no se le desarrollen algunas complicaciones. ¿Cómo se deben de cortar las uñas? ¿Cómo deben de usar este zapato cómodo? No solamente es decirle, utiliza un zapato cómodo y ya, no. ¿Cuáles son las características? Y obviamente tomando lo que ya decíamos anteriormente, cuáles son las necesidades del paciente o de la persona con diabetes. También les tenemos que decir cómo se deben de cuidar los pies para no llegar a que tengan alguna úlcera, alguna lesión, ¿sí? Entonces, muchas veces también cuando el paciente se va de alta, pues no hacemos énfasis en esto. Recordemos que el paciente, la persona que tiene diabetes, pues tiene una disminución en sentir, por ejemplo, sus pies, y es ahí donde debemos de trabajar, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos hacer esto? No solamente lo debemos de hablar y platicar de manera normal, como si fuera algo tan sencillo, ¿no? Yo invito al personal de enfermería a que podemos fortalecer estas acciones de autocuidado por medio de dibujos. ¿Sí? Incluso si no nos da tiempo en el centro de salud o en el hospital por cuestiones de tiempo, bueno, a lo mejor algunos pacientes ya tienen acceso a su celular, bueno, pues un pequeño video para explicarles al paciente, porque si yo le digo a un paciente, oye, ¿sabes que tienes que cuidar los pies? Me va a decir sí, pero llegando a su casa va a preguntar, oye, ¿cómo le hago? ¿Sí? Y también invitarlos tal vez a sesiones educativas, o sea, no dejar a que ya se vaya el paciente y nos vemos hasta que te vuelvas a tener una complicación, ¿no? Invitarlo a que regrese al centro de salud, al hospital, a sesiones educativas, a formar grupos de apoyos, ¿sí?
Y también, muy importante, a manejar técnicas de estrés y de autoestima, porque ustedes saben que la diabetes de qué manera incide en este sentido, ¿sí? Entonces, el personal de enfermería no debe de ser un personal que esté pasivo, ¿sí? Un personal que nada más pueda transmitir esto y decirle, ya, que te vaya bien. No, debemos hacer más, ¿sí? También es importante que como personal de enfermería se debe enseñar a los pacientes la técnica de aplicación de medicamentos y de insulina, porque muchas veces no se hace de manera correcta y también eso incide, ¿sí? No sabemos muchas veces, también no tomamos en cuenta que el paciente en ocasiones no sabe leer ni escribir, y pues eso también es una limitación para el autocuidado y para el aprendizaje, ¿no? El personal de enfermería también debe de enseñar cómo se monitorea la glucosa, ¿sí? ¿Y por qué? Porque aunque el paciente haga todo lo posible por comprarse un glucómetro, por comprarse sus tiras reactivas o por obtenerlas como él guste, si no le enseñamos y le decimos, oye, ¿cuánto es el nivel de miligramos de glucosa que debes de tener? Pues el paciente no va a estar consciente de esta situación hasta que ya haya un aumento de estas cifras o que no haya seguido el tratamiento, ¿no? También la parte de la recomendación de ejercicio, ¿no? Muchas veces igual, por ejemplo, teniendo familiares o conocidos, oye, ¿cuánto tiempo tengo que realizar ejercicio? Fíjate que yo tengo diabetes, fíjate que a mí tengo ahí por unas complicaciones, y bueno, es precisamente donde el personal de enfermería obviamente se va a ayudar de otro equipo de salud para poder realizar esta actividad. ¿Por qué? Porque si también asumimos que nada más es de parte del personal de enfermería, pues no estamos trabajando de manera multidisciplinaria, ¿no? En este caso, pues también ver la posibilidad de que se hagan ejercicios, pero que sean ejercicios de bajo impacto cuando sean recomendados, ¿sí? Que tengan principalmente aquellos ejercicios de calentamiento, de técnicas de respiración, sí, técnicas también contra el estrés, caminata y estiramiento de extremidades, ¿sí? Y cuando el paciente va al hospital, ¿sí? Pues motivarlo aún más, porque también eso es una parte como que se ha quedado ahí, ¿no? Pareciera que el primer nivel nada más es el que hace toda la parte de la prevención y la promoción, y en el hospital pues no pasa nada, cuando no es así, ¿no? También con el apoyo del personal de nutrición, por eso les decía que es multidisciplinario. A los pacientes se le debe de mencionar los horarios de alimentación, cuántas comidas debe de realizar, qué alimentos debe qué alimentos debe de probar, pero también, si nosotros podemos hacer algo más, pues poderlos explicar, ¿no? Entonces, es importante mencionarles que la masticación que deben de hacer en los alimentos, es importante decirles que deben de comer en un ambiente tranquilo, ¿sí? También acompañado, pues ahora sí, de gente optimista, ¿sí? Caminar, recomendarles caminar, darse pequeños masajes, ¿qué más? Pequeños masajes para que no haya para el peristaltismo intestinal, ¿sí? Y también una parte que el personal de enfermería, en lo que hemos realizado y en lo que hemos estudiado, no pone mucha atención, es en la piel reseca, ¿no? En este caso, tenemos que indicarle al paciente qué jabones puede utilizar, cuáles no, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una comezón, una descamación y lo que hace más susceptible a la piel? Muchas veces le decimos al paciente también, oye, tienes que ingerir de 8 a 10 vasos con agua, pero muchas veces sabemos que en algunos pacientes no está indicado. También tenemos que tener cuidado en esa parte. También cómo se debe realizar el baño, con agua tibia, con lo que tengan que realizar, ¿no? Y insistir en la parte del cuidado de los pies, que muchas veces lo dejamos a un lado, cómo se deben de explorar los pies para poder encontrar alguna lesión, ¿sí? En el caso de los hombres o de las mujeres que utilicen el calcetín holgado, ¿sí? Con el zapato cerrado, ¿sí? Evitar andar descalzo para que no puedan tener algún accidente, alguna otra lesión,
¿sí? Evitar darse golpes y pisotones, ¿sí? Y en esto también lo que les decía, en el cuidado de los pies, ¿sí? Hay pacientes que debido a que se encuentran limitados por una disminución visual, ¿sí? O por la misma obesidad, pues tienen que ser auxiliados por la familia. Y entonces es aquí cuando si la familia, todo lo que les mencioné anteriormente, no lleva a cabo, entonces no podemos tener un autocuidado de manera completa, ¿no? De manera integral. Y entonces la familia es como considerada también como parte importante, ¿sí? Como una comunidad unitaria para esta enfermedad y también va a proporcionar al paciente, a sus familiares, los cuidados necesarios. Y entonces, por ejemplo, aquí en la parte de que yo que como enfermera, ¿qué le enseño a la familia? Pues es lo que me debo de preguntar, porque muchas veces por falta de tiempo, por falta de colaboración por parte de los pacientes, la familia no va. Pero bueno, en este caso, enseño a los familiares que estén más apegados a la persona que tenga este padecimiento y en este caso, ya sea la esposa, ya sea el esposo, ya sea el hijo, ¿sí? Y ver qué es lo que, cómo lo puedo ayudar, ¿sí? Entonces, para la familia, ¿sí? En lo poquito que hemos estudiado, unas cuestiones o una intervención que realiza más el personal de enfermería o que debería realizar más el personal de enfermería y que ha tenido mayor impacto es la enseñanza a los familiares para que puedan reconocer los síntomas característicos de la hiperglicemia, ¿sí? La polidipsia, la poliuria, la polifagia y también, ¿sí? Aquí es muy importante que la familia ayude a que el paciente no suspenda su tratamiento farmacológico, su tratamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque muchas veces porque el familiar no está, porque se fue, porque tiene otra actividad, no ayuda al familiar, ¿no? Entonces, la parte de ¿en qué momento debo de enseñar como personal de enfermería? Pues desde, ya les decía también hace rato, desde el momento en que un paciente, una persona con algún padecimiento llega, un paciente con diabetes llega al centro de salud, al hospital. Si, por ejemplo, estoy en el hospital y voy a tomar signos vitales, pues puedo ahí preguntarle, oiga, señor Juan, señor Pedro, ¿cómo se encuentra? ¿Qué dudas tiene? Y ahí también puedo enseñar, o ahí también puedo informar, ahí también puedo educar. O sea, que nosotros como personal de enfermería no solamente nos aboquemos a aplicar medicamentos, ¿no? Es importante que hagamos todo este tipo de situaciones, ¿no? Y cuando va al centro de salud, aprovechar esos momentos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estábamos en la universidad, era muy bonito porque íbamos a los centros de salud y en ese momento, mientras el paciente esperaba la consulta, se daban pláticas. También nosotros debemos de utilizar material y estrategias de enseñanza-aprendizaje que sean creativas, porque esa es otra parte. La siguiente, por favor. Muy bien. Y entonces, algunos investigadores señalan, por supuesto, y han centrado esta atención en el rol educativo de enfermero, ¿sí? Dan cuenta de la importancia de la educación en el contexto del cuidado, ¿sí? Ya que debe de ser permanentemente, ¿sí? Entonces, es una acción de la enfermera, ¿sí? Que tiene un espacio definido, ¿no? Entonces, como les decía hace rato, como enfermeros, desde el momento que ingresa un paciente, le enseñamos qué es el autocuidado, qué es lo que debe realizar, y obviamente lo que yo les he mencionado es solamente una parte de lo que podemos hacer, lo que yo les he señalado. ¿Por qué? Porque nosotros no nos centramos o no debemos de ser pasivos, debemos de tener un aprendizaje activo. Cuando alguien platica o nosotros como personal de enfermería platicamos con los pacientes, ¿sí? Y damos las recomendaciones durante la estancia en el hospital, ¿sí? Puedo platicar. A veces el paciente vemos que se extiende, pero podemos ver que el paciente tiene esa necesidad, puede ayudarnos a entender esta enfermedad. Y bueno, casi para terminar, ¿sí? La enseñanza es considerada como una intervención profesional por la cual la enfermera pues establece un proceso pedagógico que proporciona a la persona que está cuidando,
¿sí? Y en este caso, siempre la siguiente diapositiva, por favor. La información que se da es necesaria, pero no es suficiente, ¿sí? Solo puede hablarse de educación cuando se ha conseguido un cambio favorable para la salud. Y evidentemente esto lleva un proceso muy largo. Todo lo que les mencioné anteriormente es un pequeño esbozo, pero la educación es el propósito de esta enseñanza-aprendizaje y que va a involucrar, tanto a quienes imparten esta educación como a quienes la reciben, ¿sí? En este sentido, los pacientes que tienen diabetes requieren un control basado en un régimen de autocuidado que fortalezca el monitoreo de la enfermedad, donde el paciente o donde el individuo participe activamente, por lo que debe de tener conocimientos, debe de tener habilidades y motivaciones para poder desempeñar su autocuidado con el fin de promover y mantener y conservar la salud del bienestar. La OMS plantea y menciona esto, que si en el 95% del tratamiento del paciente, la OMS plantea que el 95% del tratamiento del paciente diabético pues recae precisamente en la persona. Y entonces, nosotros como personal de enfermería debemos de participar con todos los demás, con todo el equipo de salud, ¿no? No solo es una parte de yo solamente enseñar, sino también de aprender, ¿sí? De involucrarnos todos en esta parte, ¿sí? La siguiente, por favor. Sí. La siguiente, por favor, creo que ya es la última. Creo que eso sería todo. Yo les agradezco su atención y su participación. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, y pues ya disculpen las inconveniencias. Muchísimas gracias, doctora. Muy amena charla, bastante información, muy nutrida. Agradezco enormemente tu participación. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahora vamos a dar un espacio para preguntas. Si son tan amables en levantar su manita, por favor, para que les habilitemos a cada uno el micrófono y estamos a su escucha, por favor. Gracias. Mónica Domínguez y Guadalupe. Guadalupe Camarillo, hola. Denos unos minutitos mientras lo vamos haciendo. Gracias. A ver, es que no me permiten. Le escuchamos, Mónica. Bien, ahí. Por permanecer después de las situaciones estas que se fueron dando durante su presentación. Y yo tengo una pregunta muy concreta en relación al papel de la enfermería en hospital y fuera del hospital. A mí me parece importante que se abarque el cambio que ha tenido la enfermería que realizar para precisamente aplicar los procedimientos de enfermería, contando con 3 capas de guantes en las manos, más los visores, más los lentes de las personas que como yo tenemos que usar lentes para leer. En el ámbito hospitalario, lo que ha cambiado la habilidad de la enfermería, o lo que ha tenido que cambiar la habilidad de la enfermería, incluso para la aplicación de insulina en pacientes con diabetes tipo 2, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de las familias, de los familiares de pacientes con diabetes, si bien el padecer la diabetes ya es un camino cuesta arriba, tanto económicamente como emocionalmente, ¿qué capacidad tiene la enfermería el día de hoy para desarrollar una capacitación hacia el familiar del paciente
pues con este padecimiento crónico. No sé si me pueda contestar estas dos preguntas o si quedaron claras. Hola, Mónica. Sí, claro que sí. Pues como ya lo mencionaba anteriormente, el personal de enfermería, al trabajar con un equipo multidisciplinario, por supuesto que tenemos de manera autónoma también la capacidad para poder trabajar con los pacientes, no solamente con diabetes, sino con todas las enfermedades. Obviamente, para esto requiere un equipo, requiere un tipo de especialización, porque recordemos que la enfermería realiza diferentes actividades, como ya lo mencionas anteriormente, y sería imposible delegar esta responsabilidad del todo a la persona que lleva a pacientes con diabetes, con hipertensión, con otras enfermedades, ¿no? De especialización, que por lo que yo tengo entendido y en la actualidad hay especializaciones donde enfermería está llevando un papel muy activo para esta situación. Y en el entendido, y como lo podemos ver también, que dada la situación actual, pues sí hay una carencia de enfermeros, ¿no? No solamente en México, sino en diversas partes del mundo, ¿no? Y con la familia, pues precisamente al llevar este tipo de especialización, nosotros vamos a buscar que la familia se involucre más dentro de lo que es esta enfermedad. No es un trabajo fácil también, porque no es un trabajo fácil, porque lleva un proceso de tiempo, ¿no? Pero quiere decir también que nosotros, desde que estamos... ¿no? Un proceso de capacitación constante. Y además también, por ejemplo, esta es una excelente oportunidad, este simposio que se realiza año con año, pues da también esas habilidades, ese conocimiento que muchas veces no tenemos acceso, pero que pues ahorita gracias también a esta situación, pues podemos tener alcance de nuestras manos, ¿no? Capacitarnos continuamente. No sé si contesté su pregunta. Lo que yo preguntaba era si precisamente nosotros como enfermeras tenemos esta posibilidad de que las instituciones de salud, por ejemplo, yo soy enfermera, licenciada en enfermería, pero no me dedico a la enfermería de tiempo completo. Sin embargo, yo tengo familiares con diabetes y quiero aspirar a que me den más capacitación en las instituciones. Por eso es que mi pregunta va encaminada a contar con esta capacitación, aunque no estés en un sector salud trabajando, sino con solamente demostrar que tú eres licenciada en enfermería y que requieres de esta capacitación para sumarte precisamente al equipo multidisciplinario. No se da esa posibilidad en las instituciones como para que te sigas capacitando. En el caso de las enfermeras, que no tenemos una fuente laboral relacionada con el sector salud. Sí, es precisamente aquí donde nosotros... Estoy equivocada. ¿Es así? Es así, es correcto, pero también nosotros tenemos diversas áreas de oportunidad en donde podemos desarrollarnos. Y también dentro de la licenciatura, en las asignaturas que tenemos, también ya está incluido esta cuestión de las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Ok, gracias. Muchas gracias, Mónica, doctora Abigail. Guadalupe, Lupita, te habilitamos por favor el micrófono. Muchas gracias por estar, bonita. Hola Luisa, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y ver nuevamente estar presente en este simposio que año con año haces y que realmente es un área de oportunidad y un espacio en donde todos podemos aprender de manera conjunta, disciplinas con otras, ¿no? De antemano agradezco la oportunidad para poder darme uso de micrófono y quiero felicitar a la doctora Abigail Vianney por su ponencia, muy atinada, muy pertinente. Realmente no tengo pregunta al respecto, sin embargo, sí me gustaría nada más señalar que las escuelas formadoras de profesionales de enfermería, doctora Avi, tenemos un gran reto hoy en día
dejar de centrarnos en lo clínico, dejar de centrarnos en lo asistencial, y creo que debemos poner mucho énfasis en la atención primaria a la salud, sobre todo en enfermedades crónicas como es la diabetes, para que pues de alguna manera podamos mejorar la calidad de vida de las personas, retardar un poco las complicaciones derivadas de esta patología. Y pues bueno, como bien lo menciona la doctora Abby, mucho trabajo al respecto, mucho que hacer por delante. Atención primaria debe de estar permeada en todos los planes curriculares de las licenciaturas en enfermería, de la formación en enfermería, y creo que ese es el gran reto que tenemos enfrente, conjunto con la pandemia, que precisamente las personas con enfermedades crónicas son las que se vieron mayormente afectadas, y todavía el panorama que viene o que se muestra es algo desalentador. Entonces, pues maestra, doctora Abby, un gran reto para las facultades de enfermería, atención primaria a la salud, y dejar de enfocarnos tanto en lo clínico, y ahora también enfocarnos y darle mucho peso a lo preventivo. Gracias, Luisa. Así es, maestra Guadalupe, muchas gracias por su comentario. Claro que sí, es un gran reto, pero yo sé que como formadores de recursos humanos en salud, como formadores de profesionistas, estamos trabajando en ello. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, maestra Guadalupe. Doctora. Le damos la palabra a Joshua Manuel. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Joshua de Bioanálisis, en este caso. Bueno, que es una pregunta como que, más que nada estaba comentando que es como un área interdisciplinaria, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, nosotros como áreas, como personas del área de laboratorio, también podríamos dar ese tipo de comentarios o ese tipo de, ¿cómo se diría? Me fue el nombre de la palabra, ese tipo de comentarios para ayudar a nuestros pacientes, en este caso, no sé si como, bueno, obviamente para ese tipo de diagnósticos, obviamente tienen que ir al laboratorio, cualquier cosa, igualmente, en el transcurso de la toma de muestra, también preguntamos o damos a dar algún tema para distraerlos de la venopunción, no sé si me entienden. O sea, podríamos dar también una pequeña... Podríamos apoyar al área clínica, tanto a los médicos como a los enfermeros, en dar información sobre eso, o solamente sobre la diabetes y cómo el cuidado de esta, o solamente los enfermeros y los médicos tienen esa capacidad teóricamente, no sé cómo decirlo. No sé si me di a entender. No sé, me di a entender, disculpe. Mira, la doctora Abigail se disculpa, está tratando de ingresar de nuevo a la reunión. Ok. Te habilitamos entonces la reunión, espera. Sí, gracias. Desde luego, enfoque multidisciplinario y obviamente quisimos darle este espacio importante al personal de enfermería en atención a enfermedades crónico-degenerativas, sí bien por parte de lo que tiene que ver con diabetes, pero también con la situación epidemiológica que prevalece en nuestra actualidad, ¿no? Pero definitivamente yo comulgo con la idea de que es un grupo multi e interdisciplinario, ¿no? Y hace ratito la doctora Dianey y comentaba, ¿no? El cuidado continuo, el diálogo, la enseñanza y el compromiso compartido no es exclusivo del personal de enfermería y paciente. Yo diría que es una tarea conjunta, ¿no? La participación activa definitivamente y necesariamente del paciente, en este caso con una enfermedad crónica, pero además la participación activa del resto del personal. Yo también soy química clínica de formación y la experiencia que uno tiene también, ese contacto con el paciente, ¿no? Es sumamente importante en el momento del diagnóstico, del monitoreo, del control de su enfermedad, definitivamente, ¿no? Además del personal de psicología, ¿no? Platicamos hace unos días con una colega, ¿no?
rara vez, ¿no?, ocurre en clínica que te digan, tienes un diagnóstico de tal enfermedad crónica. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la respuesta emocional ante esa situación, ¿no? Entonces, lo que ocurre en clínica, aquí está el diagnóstico, aquí están tus tabletas, nos vemos dentro de un mes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa parte humana, ¿no? ¿Cómo está o qué representa para ti convivir con una enfermedad crónica, ¿no? Y también la doctora Vianey lo decía hace unos momentos, ¿no? Hay quienes lo ven como una oportunidad de mejora y hay quienes les cuesta más digerir el asunto y hay estos bajos estados de ánimo, ¿no?, que si le sumamos en estas condiciones de confinamiento actuales, ¿a dónde nos conduce todo esto, no? La pregunta aquí sería, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo, como ser humano, si convivo con diabetes? ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo como familiar de alguien que convive con diabetes? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer yo como profesional de la salud? Entonces yo creo que definitivamente es una tarea ardua la que tenemos, pero como individuos y como sociedad, ¿no? Entonces definitivamente el papel del químico también, del químico clínico, de los químicos que están en toma de muestra, ¿no?, en todas las modalidades, ¿no?, el personal de enfermería, el personal camilleros, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Entonces definitivamente es una tarea conjunta y pues son tiempos de cambios y que nos invitan a ser mejores personas también, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo de manera conjunta, pues, ¿no? Perdón, Uriel, me comenta la doctora que no puede accesar. Sí, más que nada porque, por ejemplo, en mi caso soy bioanalista, como había contado con anterioridad, pero como soy bioanalista y tengo varios familiares que son del área, bueno, que tienen diabetes, algunas veces, obviamente también como entre compañeros, entre familia, yo les comento, ¿no? Pues saben que, porque también la cultura siento que influye mucho, ¿no? Dicen que con ciertas test o algún efecto milagroso que haga el té de piña con aguacate o cosas de ese estilo que son muy milagrosas o que le ha servido a otras personas, comentan que con ese tipo de sustancias se pueden ayudar al control de la diabetes. Ahí yo le comento, eso, o sea, tal vez te ayude por X o Y motivo, pero no es algo que sea necesario para cualquier persona que tenga diabetes en automático. El té de piña con aguacate que te va a quitar todos los dolores. Así como que me dan como que cierta desimportancia porque soy bioanalista. Y así como que se siente un poco feo, Sí, el tema de la medicina alternativa a favor del control glucémico es bastante profundo también, ¿no? Y bueno, echar mano de todo, pues creo que es válido, ¿no? Y siempre, pues, a favor del control glucémico, como en este caso. Muchas gracias, Joshua. Diga ustedes por esta gran, bueno, por todos los problemas que han tenido y por todo ello nos han seguido aquí adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables. Vamos a dar espacio a que la doctora se incorpore. En tanto, bueno, les voy comentando que la serie de conferencias continúan, como ya lo vieron seguramente en el cartel, en horarios de 10 a 12 horas y de 17 a 19 horas, desde hoy hasta el día viernes. Y en este caso, por la tarde, vamos a tener la conferencia magistral denominada Potencial del índice de masa corporal como indicador de grasa corporal en jóvenes y sus implicaciones en el primer nivel de atención. Esta charla va a ser impartida por la doctora Yolanda Campos Uscanga del Instituto de Salud Pública de nuestra universidad. Están cordialmente invitados, podrán accesar con esta misma liga y ID que les compartimos y bueno, los esperamos esta tarde y muchas gracias por su atención. No sé si hay algún comentario adicional. En cuanto llegue la doctora, estamos por cerrar ya esta primera conferencia.
Sí, buenas tardes. Bueno, todavía días. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo sucedido. Creo que lo mejor sería que en la siguiente semana, ya que tienen los correos de las personas que se registraron, enviar una liga pues específica, ¿no? Para esto y que no vuelva a suceder este tipo de cosas, porque yo creo que son personas que no tienen como el respeto por lo ajeno o por cosas externas, entonces siento que puede volver a pasar. Y para evitar ese tipo de cosas, se puede hacer algo más privado con los que ya se registraron. Muchas gracias, Aira. Le está escuchando el anfitrión, el maestro Uriel y el maestro Rodrigo, para que lo consideren, por favor. Muchísimas gracias por tu comentario. Esto es latente, pues, ¿no? Entonces, vamos a considerarlo y vamos a ver qué otras técnicas de seguridad podemos implementar. Muy amables. ¿Me permites, María Luisa? Adelante, Mónica, por favor. Bueno, yo quisiera solicitarle, creo que todavía está el doctor Pedro, el director de Ciencias de la Salud. ¿No? Bueno, yo soy egresada de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Enfermería Campus Jalapa. Aunque no inicié en Jalapa, termino aquí en Jalapa. Y quisiera yo solicitar, pues aprovechando esta oportunidad que tenemos en esta reunión importante, a la Facultad de Enfermería y en este caso, pues al director de Ciencias de la Salud, el mayor contacto entre enfermería y, por ejemplo, los laboratorios Abbott que acaban de lanzar, no tiene más o menos como 2 años, el Freestyle Libre, que es un sistema de monitoreo de glucosa a través del escáner por sensor. Esta circunstancia nos permitiría al personal de enfermería, como lo soy yo, tener una mejor capacitación y no nada más en el aspecto tradicional, sino en el aspecto tecnológico. Por esta razón y debido a la importancia de este evento, yo solicito que, por favor, tomen en consideración cuántas enfermeras y enfermeros estamos en este momento inscritos en este simposio y poder tener un contacto directo con Abbott para que no solamente tengamos esta capacitación de primera línea, sino de primer nivel, a nivel internacional. Se llama Freestyle Libre, Sistema Flash de Monitoreo de Glucosa. Muchas gracias. Muy bien, pues ahí está el llamado. Muchas gracias, Mónica. Sí, doctora, comentó un chico que, bueno, la importancia de incluir a otras personas, ¿no? Del personal de salud, como los analistas, ¿no? Y pues platicábamos esto, ¿no? Justamente este abordaje multi e interdisciplinario para el control de la glucemia, para el monitoreo, para el propio diagnóstico. Y bueno, enfatizar esta parte de integrar. Tú comentabas, tomé algunas notas, ¿no? De el cuidado continuo, el diálogo, la enseñanza y el compromiso compartido, ¿no? A favor del control de las enfermedades crónico-degenerativas, doctora. Sí, así es. El compromiso es de todo el equipo de salud, ¿no? Realmente, como estamos viendo la situación, las cifras, las complicaciones, no solamente se le puede atribuir al trabajo al personal de enfermería, ya lo mencionaba la maestra Guadalupe. Sin duda alguna, la responsabilidad comienza desde la formación de recursos humanos en salud. Y esto es muy importante porque en algunas cuestiones vemos, por ejemplo, algún plan de estudios y vemos que no contempla todas estas posibilidades o estas enfermedades. Y hay veces que seguimos utilizando esas referencias bibliográficas ya un poco obsoletas, pero también nosotros debemos de incluir, por supuesto, no solamente a un químico clínico, a un psicólogo,
También hay pedagogos que nos pueden ayudar para reforzar estas partes de estrategia, aprendizaje, analistas, a informáticos. ¿Por qué? Si nosotros tuviéramos esa posibilidad de esta interdisciplinaridad y multidisciplinaridad, pero no solamente, digamos, de nivel pasivo, sino hacerlo de manera activa. Yo estoy segura que aquí va a haber trabajos que van a hablar de ello. Entonces nosotros podemos ayudar a que el paciente, por supuesto, el paciente que tenga diabetes sepa lo que significa tener esta enfermedad y que no solamente es responsabilidad de la enfermera o del médico, sino de todo un equipo. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Yo quisiera hacer un último comentario, ya estamos terminando. Si me lo permites, con mucho amor y con mucho respeto, y sin que suene tan brillado, yo diría enfermería es verbo, no sustantivo, porque es enseñar, es cuidar, es motivar, es acompañar a los pacientes con una enfermedad crónica degenerativa como la diabetes. Y yo de verdad que aplaudo y que agradezco, doctora Vianney, que estés aquí con nosotros compartiéndome tus experiencias, tus saberes y a la amable audiencia. Ha sido un honor de verdad contar con tu participación. Yo te doy un aplauso y lo pido extensivo. No, gracias a ti por la invitación, gracias a todos. Y el aplauso es para el personal de enfermería que también se encuentra en el área operativa, en el área comunitaria, en todas las áreas administrativas, en la docencia. Siempre mi reconocimiento para todo el personal de enfermería de quien orgullosamente formó equipo, parte importante. Y bueno, estamos para eso, para ayudar, ¿no? Para cuidar, para enseñar. Muchas gracias, María Luisa, por la invitación. Muchísimas gracias a ti, por los inconvenientes, pero ahí estamos. Vamos, son parte de. Y bueno, si me lo permites, si me lo permite, amable auditorio, de esta manera concluimos tu conferencia y bueno, hacemos extensiva este reconocimiento que versa de la siguiente manera. La Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Biológicas, otorga el presente reconocimiento a la doctora Abigail Vianney Morales Ortiz, por la conferencia magistral Enseñanza y Cuidado de Personas con Diabetes, significado para profesionales de enfermería, presentada en el 7º Simposio Enfoque Multidisciplinario de la Diabetes, modalidad virtual, y LINS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, México, 9 de noviembre de 2020. Los abajo firmantes, el maestro en Ciencias Álvaro González Cristian, director del Instituto de Investigaciones Biológicas, y servidora, doctora María Luisa Moreno Cortés, coordinadora del área de biomedicina y de este evento. Muchísimas gracias, hacemos entrega. Gracias, muchas gracias, doctora, María Luisa. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Amable audiencia, les recuerdo que nos vemos esta tarde de 5 a 7 y bueno, el resto de la semana vamos a tener sorpresas para ustedes y sorpresas de un sabor muy dulce. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. No sé, maestro Uriel o maestro Rodrigo, si hay alguna información respecto a la dinámica de la conexión posterior. Si gustas, podemos ahorita platicarlas terminando la reunión, para checar lo de los accesos y con mucho gusto te mandamos la nueva liga, ¿sale? Perfecto. Para que se las puedas comunicar y pues no falte ninguna. Muy bien, pues estamos entonces a la orden de todos ustedes. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde y buen provecho. Hasta luego. Gracias, buenas tardes, provecho a todos. Gracias a todos. Hasta luego.